Comienza Efecto Mariposa, un viaje hacia la transformación, un espacio en el que Bienestar Universitario te acompaña. Muy buenos días, a partir de este momento les damos la bienvenida al programa institucional de Bienestar Universitario Efecto Mariposa. Vivimos en un mundo actualmente sobreestimulado, saturado de información, con muchas distracciones, en donde generalmente el autocontrol y la capacidad de concentración se han vuelto un gran desafío. Queremos estar en todas partes, pero en definitiva no estamos en ninguna. Nos hemos vuelto, entre comillas, multitareas, pero en medio de esa prisa, de esa velocidad por cumplir con todo, nos damos cuenta que estamos perdiendo la capacidad de gestionar el tiempo y además de jerarquizar las tareas. La palabra procrastinar se instaló en diversos escenarios y si bien el sistema nos exige producir, mostrar resultados en nuestras tareas, al hacer un balance resulta que perdemos mucho tiempo, que postergamos y que el día no nos alcanza para todo lo que tenemos que hacer. Es así, le preguntamos a Libis Arciniega del programa de asesoría y acompañamiento académico de Bienestar Universitario, quien se encuentra hoy en Efecto Mariposa, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Joana, un saludo muy especial para todos los oyentes de Efecto Mariposa. Me alegra muchísimo poder acompañarlos y compartir algunas ideas que nos ayudan a organizarnos mejor, porque todos sabemos lo que es sentir que el día se nos fue y no alcanzamos a hacer lo importante o lo que queríamos hacer. Por eso, hoy quiero que conversemos un poco sobre cómo podemos recuperar el control de nuestro tiempo y ponerlo al servicio de nuestras metas y sobre todo de nuestro bienestar. Ese es el propósito, exactamente. Bueno, Libis, ¿qué nos está pasando? Estamos como perdiendo la noción del tiempo, no le asignamos el valor verdadero que tiene y simplemente invertimos horas en cosas que de pronto no son tan relevantes, que no son importantes ni urgentes, como, no sé, visitar redes sociales, mirar series. Estamos como atrapados en las pantallas que nos seducen y pareciera que no nos podemos resistir. Bueno, en este momento vivimos como en una época donde tenemos muchas herramientas y recursos para poder organizarnos y gestionar el tiempo, pero también es donde más distracciones tenemos. En todo momento tenemos las ganas de estar con el celular, de revisar las redes sociales, de revisar qué pasó con algo que esté de boom en el momento, en el TikTok, en el Instagram, y a veces no nos damos cuenta que esos pequeños momentos nos roban un montón de tiempo y si hacemos el balance al final del día, pues resulta que le invertimos horas y horas a las redes sociales y más si hacemos el balance en la semana, pues más nos vamos a dar cuenta que estamos perdiendo nuestro tiempo en esas cosas. Muchas veces no es que tengamos el tiempo, sino que no lo destinamos a nuestras metas o propósitos que tenemos y eso también se debe a que no tenemos claro cuál es la meta o el propósito por el que queremos trabajar. Entonces ahí es donde viene la procrastinación y empezamos a aplazar y a invertir o perder el tiempo en otras cosas que no ayudan de pronto a esas metas que tenemos. Bueno, lo preocupante es, digamos, que esto se convierta en un hábito, ¿no? Porque de pronto yo un día estoy, no sé, en casa y reviso mis redes sociales, estoy, no sé, 1 hora, 2 horas como mucho, y bueno, pasa, pero si ya se vuelve algo rutinario, no sé, lunes, martes, miércoles, y haces la sumatoria 2 horas por día, ¿cuánto tiempo estás ahí, digamos, perdiendo, entre comillas? Claro, y es lo más común. En mis chicos de consejería individual yo siempre les hago como ese balance de, bueno, siempre llegan como necesito organizar el tiempo porque no me alcanza, porque no tengo tiempo y yo les digo, bueno, lo primero que quiero que hagamos es como hacer un balance de qué estás invirtiendo tu tiempo. No, en la universidad, estudio, bueno, ¿y el celular cuánto? Y normalmente ahorita los celulares tienen como una aplicación donde uno puede revisar cuánto tiempo le dedica al celular y vamos a ver y son 2 horas en TikTok, en Instagram, a los videojuegos y yo hago el balance y le digo, bueno, en la semana le invertiste al celular 15, 20 horas en la semana. Entonces no es que no tenga tiempo, simplemente no le estamos invirtiendo el tiempo a lo que necesariamente es. O simplemente no es que no le estemos invirtiendo el tiempo, sino que le quitamos tiempo a otras cosas como el descanso. Entonces ellos se pueden acostar o uno a veces le pasa que se acuesta tipo 9, 10 de la noche, se acuesta, pero no dice, ay, todavía no tengo sueño, voy a agarrar el celular a mirar un ratico. Y en eso me gasto 1 hora, 2 horas, termino acostándome a las 12, a las 12:30 y es tiempo de descanso que estoy quitando
pero al otro día yo tengo que madrugar y no nos damos cuenta muchas veces de esas cosas. Esos son los ritmos cotidianos como que están predominando hoy en día, ¿no? Y resulta que afecta una sola decisión, el agarrar el celular durante 2 horas ya te retrasó en otras actividades, te acostaste más tarde, te levantaste más tarde al otro día, entonces, y se va convirtiendo en una cadena imparable. Me acosté tarde, no descansé lo suficiente, muchas veces no puedo levantarme temprano porque me cuesta, entonces duermo más y ahí voy retrasando mis actividades o compromisos que tengo de la universidad, del trabajo, bueno, otras actividades de pronto, hablándolo a nivel universitario, extracurriculares que me ayudan en mi bienestar y que no lo hago pues por estar pegada al celular o perdiendo el tiempo en cosas que tal vez no son beneficiosas. Y ahí viene la acumulación de tareas, entonces ahí sí cuando se juntan todas las tareas, la persona, bien sea estudiante, funcionario, quien sea, necesita cumplir con todo y ahí sí realmente el tiempo no le alcanza. Ahí es cuando empezamos a decir, ¿y en qué me gasté todo el tiempo? ¿Por qué no empecé a hacer todo esto? Estuve procrastinando toda la semana, estuve diciendo mejor lo hago mañana y me puse a hacer otra actividad y lo que a veces nos pasa es que empezamos a aplazarlo ya de manera consciente. Ay, tengo pereza de empezar esto porque es que no, esto está muy pesado, me va a demorar mucho tiempo, estoy ya predispuesto y empiezo a aplazarlo y cuando ya no tengo más tiempo, entonces ahí sí viene el trabajo bajo presión y tengo que hacerlo todo y tengo que cumplir con todo y el cortisol me llena de estrés, me lleno de rabia también porque empiezo a culparme a mí mismo de por qué no hice esto antes y tuve todo el tiempo. Bueno, ¿por dónde empezar entonces como para poder organizar mejor los tiempos? Porque bueno, si no lo hacemos, sobre todo quienes empiezan en su vida universitaria, pues se va a convertir en un dolor de cabeza. Dejar todo para última hora, entregar trabajos, presentar exposiciones, parciales, exámenes. ¿Cómo podemos hacer para gestionar ese tiempo y ser eficientes también en nuestras tareas? Bueno, algo que tratábamos en el taller precisamente que tuvimos es lo primordial y que yo siempre les digo a mis chicos en consejería también, es plantearse los objetivos y las metas. Si tú no tienes un objetivo y una meta, pues probablemente vas a seguir desperdiciando el tiempo porque no sabes en qué vas a trabajar o tras de qué objetivo. Entonces, lo primordial siempre es tener un camino, digo yo, para saber dónde vas a llegar. Después de eso, yo siempre les recomiendo, y es un cliché de pronto y todos lo sabemos, digámoslo en algún momento, pero no lo practicamos, y es llevar a la práctica un planeador, que siempre lo aplico muchísimo con los chicos en consejería. Les doy su planeador y bueno, vamos a organizar la semana. ¿Por qué? Porque no tenemos hábitos y cuando no tenemos hábitos es fundamental yo poder organizar principalmente mis actividades y compromisos que tengo en la semana, ya sean laborales, ya sean universitarios, y partiendo de ese tiempo extra que tengo, ahí a qué le voy a dedicar el tiempo. Y también es plantearme un compromiso conmigo misma. Yo estoy dispuesta de verdad a hacer esto o simplemente lo pongo ahí, pero pues si se da el tiempo bien y si no, pues también. Entonces lo principal es también hacer un planeador, o a veces les digo yo como un check, hacer una lista de tareas, ir haciendo un checklist de lo que voy cumpliendo en la semana. Funciona perfectamente. Bueno, justamente se realizó recientemente un taller virtual sobre este tema, enfoque y acción, maximiza tu tiempo, reduce el estrés, y se hacía referencia a la importancia de gestionar el tiempo, ¿no? Que no es correr más, sino es decidir mejor, y aparecían términos como planificar, organizar, priorizar. ¿Cómo lo hacemos eso? Me encanta la frase porque fue una que puse mucho en el taller, y es que es gestionar el tiempo, en efecto no es correr, es decidir mejor. Y basado en eso, pues tenemos primero que planificar, y planificar es pensar con anticipación qué queremos lograr y cómo lo haremos. Segundo, tenemos la organización, que pues como bien todos lo sabemos, es ordenar esas tareas y asignarles recursos y tiempo. Dentro de esa organización yo tengo que saber cuánto tiempo le voy a dedicar a esas tareas y qué recursos son necesarios. Tercero, tenemos priorizar, que es decidir qué es lo que va primero, qué es lo más importante, y dentro de esa decidir qué es lo que va primero, a veces tenemos que poner cosas que no nos gustan, que nos cuestan, que de pronto no son tan placenteras, pero que tenemos que cumplirlas. Bueno, y cuando entendemos entonces el planificar, el organizar, el priorizar,
pues dejamos de vivir, como digo yo, apagando incendios, corriendo allá, corriendo acá, y empezamos a organizarnos de manera más estratégica, y pues los resultados, menos estrés, más claridad y hasta más tiempo libre para disfrutar de nosotros mismos. Bueno, en desarrollo de este taller virtual, que la verdad que tuvo bastante convocatoria, más o menos 125 personas, así que realmente es un tema que le preocupa a muchos, la gestión del tiempo, se mencionaron 2 propuestas, digamos, como para empezar a implementar este manejo del tiempo. Una de ellas era la matriz Eisenhower y la otra era el método Pomodoro, ¿puede ser? ¿Nos recuerdan más o menos de qué se trata? Así como para darle algunos tips a la audiencia que está como en este momento decisivo de definir y de organizar sus tiempos. Claro que sí. Bueno, la matriz de Eisenhower es una herramienta que normalmente se divide en 4 sesiones y nos ayuda a organizar mejor las tareas. Entonces, una de estas sesiones se divide en lo urgente y lo importante, lo que no puede esperar, lo que tengo que entregar ya. Lo ideal es que nunca, o bueno, ese cuadrito lo tengamos lo menos lleno posible, porque son esas tareas que no dan espera, que yo tengo que hacer ya y que muchas veces tuve todo el tiempo para hacerlo y por procrastinar no las hice, entonces ahora me están pasando factura. El otro cuadrante es lo importante pero no urgente, que es ese cuadrito donde yo debo tener la mayor de las actividades. Es el cuadrito donde yo puedo planificar, un ejemplo, en el caso de los chicos universitarios, un examen, un parcial, un trabajo de larga entrega de 2, 3 semanas, 15 días, que yo lo tengo ahí, es importante, pero no tengo que entregarlo ya. El tercer cuadrante es el urgente pero no importante, tareas que podrían delegarse, pero que requieren mi atención ya. Es decir, normalmente este cuadrante siempre se llena con cositas de la casa, que tengo un montón de trabajo, pero la casa está desorganizada, tengo que lavar, tengo que cocinar, y si yo convivo con alguien son tareas que podría delegar. O en el caso de los chicos universitarios, de pronto son trabajos en grupo o otras actividades que tienen que hacer, que en su efecto o podrían delegar. No quiero decir que se vuelvan conchudos y le dejen al compañero el trabajo, pero que si yo tengo mucha carga en este momento podría delegar a alguien o en su defecto aplazarla. Y por último está el cuadrante de las cosas que no son ni urgentes ni importantes, esas actividades que nos drenan todo el tiempo, como por ejemplo las redes sociales, cosas que no aportan de pronto a nuestro objetivo o a nuestra meta. Bueno, y la segunda opción era el método, ¿me recuerdas cómo se llama? El método Pomodoro. El método Pomodoro. Normalmente el método Pomodoro lo usamos para actividades que son muy largas o que nos generan predisposición en una primera parte, porque si tú tienes un trabajo largo o tienes que estudiar para un parcial de todo el corte por lo menos, y tienes que sentarte 3, 4 horas, 5 horas, que a veces es lo que les pasa a los chicos, inmediatamente mi cerebro se predispone y mi cuerpo también. Y ahí es donde viene la procrastinadera. Prefiero ir a lavar la loza, prefiero ponerme a barrer, me acordé que tengo que doblar la ropa que no he doblado hace 15 días. Todas esas actividades, digo como no, yo no quiero hacer esto. El método Pomodoro consiste en lo siguiente. Él dice, vamos a estudiar 25 minutos de atención plena, es decir, dejo mi celular al lado, dejo pantallas de no ser necesario que las necesite y me voy a concentrar 25 minutos. ¿Cuál es el tema acá? Que como ahorita estamos con estímulos constantes de pantallas, 25 minutos se nos vuelve una eternidad. Entonces, ¿yo qué les recomiendo a los chicos? Bájenle la intensidad mientras empezamos el hábito y ya después vamos subiendo. Entonces, el método nos dice estudiar 25 minutos, descansar 5 minutos, pero el descanso no es en la pantalla, sino hacer algo que mantenga mi cerebro activo, ir a comerme una fruta, ir a comerme unos frutos secos, estirarme un poquito, de pronto armar una sopa de letras, un crucigrama, algo que mantenga mi cerebro activo y que no me permita distraerme, porque en el momento que yo me distraigo, ya esos 5 minutos en el celular se me convierten en 1 hora, 2 horas, 3 horas y hasta ahí me llegó el estudio. Y después de esos 4 pomodoros, que lo ideal es que sean 4 pomodoros, descansar media hora y si tengo que continuar, vuelvo otra vez a la sesión de 4 pomodoros. Bueno, la verdad que muy, muy práctico, muy útil tener, digamos, acceso a estos recursos y bueno, todo empieza por la voluntad, ¿no? Porque podemos tener toda la información
¿Y cómo hacemos para implementarlo y materializarlo? Ya nos animamos y resulta que arrancamos el día y no. Yo creo que es lo que más nos cuesta, porque cuando no tenemos el hábito siempre buscamos la salida fácil y nuestro cuerpo siempre y nuestra mente también siempre están de ay no, mejor dejémoslo para después, y de alguna forma hemos implementado una creencia de que bajo presión trabajo mejor. Entonces cuando dejo todo para última hora y me estreso y me lleno de cortisol, entonces la presión es lo mejor que funciona. Empiezo a las 6 de la tarde y me acuesto el otro día a las 5 de la mañana y yo creí que todo salió perfecto. Entonces mi cerebro dice, bueno, podemos seguir procrastinando todo el tiempo y al final sí cumplo con las actividades. No es el deber ser. Siempre tenemos que tener una motivación, pero a veces la motivación flaquea. Entonces hay que buscar en los objetivos que planteaba al principio qué es lo que yo quiero lograr. La motivación siempre no va a estar presente, pero yo tengo que adquirir un compromiso conmigo mismo de lo que quiero alcanzar, de lo que quiero lograr y cuál es el propósito que me estoy trazando. Bueno, agradecemos a la profesional de la línea de desarrollo de bienestar universitario, Libis Arciniega, psicopedagoga, por los aportes a la comunidad universitaria en cuanto a la gestión del tiempo y bueno, invitarlos a todos a visitar los canales oficiales. Estaremos realizando próximamente actividades precisamente para apoyar y brindar asesoramiento académico. Gracias, Joana, por este espacio y a todos los oyentes por acompañarnos. Recordemos que el tiempo es un recurso que no se recupera, pero sí se puede invertir mejor. Quienes necesiten apoyo en asesoría y acompañamiento académico de la comunidad universitaria UPTcista pueden agendar sus citas con psicopedagogía para todos estos temas. Bueno, y en sintonía con este tema, los dejamos con un tema de la Versuit, El tiempo no para, y los esperamos el próximo lunes. Hasta pronto. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magia. Hasta aquí llegó Un viaje hacia la transformación, Efecto Mariposa, un espacio en el que Bienestar Universitario te acompaña.